En la vida, todos buscamos un lugar seguro donde nuestro corazón pueda descansar y nuestra mente encuentre paz. La palabra de Dios nos recuerda que ese refugio existe y se encuentra bajo la protección del Altísimo. No importa cuán fuerte sople la tormenta, ni cuántos ataques se levanten en tu contra, cuando eliges confiar en Él, descubres que bajo sus alas siempre hay seguridad. Este mensaje está lleno de promesas que fortalecerán tu fe y te recordarán que no estás solo. Mientras escuchas, permite que la esperanza de Dios envuelva tu vida y te anime a permanecer firme en su verdad. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite este recordatorio. También me encantaría que escribas en los comentarios una frase de fe, como confío en la protección de Dios, para que juntos declaremos que Él es nuestro refugio eterno. Número 1. Revestidos cada día para estar firmes. Cada mañana comienza con una decisión silenciosa pero crucial. Elegir si nos revestimos o no con la armadura de Dios. No es algo automático ni mágico, sino una acción consciente que refleja nuestra dependencia de Él. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Efesios 6:11 cuando exhorta a vestirse de toda la armadura de Dios. Esa palabra vestirse implica movimiento, intención y perseverancia. Así como nadie sale de casa sin ponerse ropa, nadie debería enfrentar un nuevo día sin cubrirse espiritualmente. La vida no espera y el enemigo tampoco. Es importante notar que la instrucción no dice una parte de la armadura, sino toda. No basta con la mitad de la protección, porque las batallas que enfrentamos son integrales. Atacan nuestra mente, corazón y voluntad. La armadura es completa porque las acechanzas del enemigo también lo son. El diablo no lanza ataques obvios. Prefiere sembrar dudas sutiles, distraerte en lo cotidiano, susurrar acusaciones que parecen verdades o infundir miedos que paralizan. Su objetivo es minar tu fe y distorsionar tu identidad en Cristo. Por eso, la cobertura debe ser total. Cuando Pablo habla de estar firmes, está recordándonos que la meta no es huir ni pelear con nuestras propias fuerzas, sino resistir sin ceder. La firmeza aquí no es orgullo personal, sino confianza humilde en aquel que nos sostiene. Permanecer firmes es seguir creyendo aunque las circunstancias griten lo contrario. Es mantenerse fiel a la palabra aun cuando el mundo empuje hacia la duda. Y esa estabilidad espiritual se refleja en decisiones diarias. Elegir, perdonar, en lugar de guardar rencor. Escoger la verdad antes que la mentira. Mantener la esperanza cuando todo parece perdido. La comparación con un soldado ayuda a entender la seriedad del mandato. Nadie en su sano juicio entraría en batalla sin estar protegido, y mucho menos sin reconocer la existencia de un enemigo real. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Necesitamos comprender que estamos en medio de un campo de batalla, aunque a veces lo ignoremos. La diferencia es que la armadura que Dios provee no es física ni metálica, sino espiritual. Protege nuestra mente de pensamientos engañosos, nuestro corazón de emociones desbordadas y nuestra voluntad de rendirse ante las tentaciones. No es superstición, no es un ritual vacío, es un estilo de vida basado en obediencia y fe. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en lo práctico? Vestirse espiritualmente no significa pronunciar fórmulas mágicas, significa comenzar el día entregando a Dios lo que somos y lo que haremos. Una oración breve al despertar puede ser suficiente para levantar un muro de fe. Señor, guarda mi mente, fortalece mi corazón y dirige mis pasos. También implica meditar en un versículo que sirva de ancla en medio de las tormentas. Por ejemplo, recordar que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Nos ayuda a caminar con confianza cuando aparecen temores. Declarar en voz alta nuestra identidad en Cristo es otra manera de afirmarnos. Soy protegido por su poder, soy hijo amado de Dios, nada me separa de su amor. La práctica de vestirse cada mañana se convierte en un hábito que transforma. No es una carga, es un privilegio. Tenemos acceso a un armamento divino que nos capacita para vencer. A veces pensamos que la vida espiritual consiste en grandes hazañas, pero en realidad se juega en lo cotidiano, en cómo reaccionamos al enojo, en qué palabras elegimos cuando estamos heridos, en la manera en que usamos nuestro tiempo. La armadura de Dios es para esos momentos pequeños y concretos que terminan definiendo nuestra historia. Déjame preguntarte, ¿ya te vestiste hoy con la armadura de Dios? Porque la batalla no espera y el enemigo sabe dónde golpear, pero también sabe que no puede contra alguien que se refugia bajo la cobertura divina. La diferencia entre caer y resistir está en esa elección silenciosa que haces al empezar el día. Cada vez que decides revestirte, estás declarando que no confías en tus fuerzas, sino en la gracia que viene de lo alto. Y eso es lo que te permite caminar seguro, sin importar cuán fuertes sean las acechanzas. Número 2. Nuestra lucha es espiritual, no humana. Muchas veces pensamos que nuestra lucha es con la persona que nos hiere, con aquel que nos traiciona, con la injusticia que viene de un jefe, un vecino o incluso un familiar cercano. Pero la palabra nos revela algo mucho más profundo. El verdadero conflicto no se libra en lo visible, sino en lo espiritual. Esa perspectiva cambia todo, porque nos libera de pelear en nuestras fuerzas y nos recuerda que lo que está en juego es mayor de lo que vemos con los ojos. Lo que parece un ataque humano, en realidad, tiene raíces en un ámbito invisible que influye en lo cotidiano. Cuando Pablo habla en Efesios 6:12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no contra seres humanos, sino contra principados, potestades y fuerzas de maldad. Esto quiere decir que las discusiones, los pleitos y las injusticias que enfrentamos no son solo choques de carácter o diferencias de opinión. Detrás de ellos hay una estrategia diseñada para desgastar nuestra fe, sembrar división y enfriar nuestro amor por Dios. Cuando comprendemos esto, dejamos de alimentar resentimientos y empezamos a responder con oración y discernimiento. No odiamos a las personas, sino que reconocemos quién está realmente detrás de la batalla. Es importante entender que el mal no actúa de manera caótica como a veces pensamos. La Biblia habla de jerarquías, de principados y potestades, lo que muestra que hay organización en las tinieblas. Esto implica que los ataques no son improvisados, sino planificados. Hay un plan para sembrar caos en tu vida, en tu familia, en tu mente, y también en sistemas más grandes como la sociedad y las culturas. Por eso no podemos tomar a la ligera los conflictos internos ni las luchas espirituales. Un cristiano que ignora esta realidad se expone al engaño, porque termina peleando en el campo equivocado, contra las personas, cuando en realidad el adversario es invisible. Este escenario se desarrolla en lo que la Escritura llama regiones celestes. No se trata de un lugar físico, sino de un ámbito espiritual que influye directamente en nuestra vida diaria. Ahí se gesta la batalla que luego se refleja en pensamientos confusos, emociones descontroladas, sistemas de injusticia, corrupción y opresión en el mundo. Esa es la razón por la cual necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios, porque nada de lo humano, nada de lo físico, puede resistir un ataque que nace en lo espiritual. No son armas terrenales las que nos darán victoria, sino las que el Señor mismo nos entrega. El propósito del enemigo siempre ha sido el mismo: apartarnos de nuestro propósito en Dios. Quiere sembrar miedo para paralizarnos,
desánimo para hacernos renunciar y confusión para debilitarnos en nuestra identidad en Cristo. Si logra convencernos de que nuestra lucha es solo humana, entonces deja de ser necesario lo espiritual y caemos en trampas de orgullo, enojo y venganza. Esa es su estrategia, que gastemos nuestras fuerzas en pelear con las personas y olvidemos quién es el verdadero adversario. Pero cuando abrimos los ojos espirituales, entendemos que nuestra respuesta no puede ser odiar ni devolver mal por mal. Nuestra respuesta debe ser orar, interceder y clamar a Dios, porque solo Él puede darnos discernimiento para identificar la raíz del conflicto. Orar por quienes nos ofenden no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que detrás de sus acciones hay una lucha espiritual y que la única manera de vencerla es usando las armas correctas. La palabra que nos recuerda quiénes somos, la fe que nos sostiene en medio de la tormenta y la oración que activa el poder de Dios a nuestro favor. Déjame decirte algo. No es tu jefe, no es tu vecino, no es tu familiar, aunque parezca. Es algo más profundo y ahí es donde debes mantenerte firme, porque cuando entiendes que tu batalla es espiritual, cambias tu estrategia. En lugar de desgastarte en discusiones sin fruto, elevas tus manos al cielo y dejas que sea Dios quien pelee por ti. Esa es la clave para no vivir atrapado en rencores y para experimentar verdadera libertad en medio del conflicto. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que aunque la lucha es real, la victoria ya fue asegurada en Cristo. Tú no peleas para ganar, peleas desde la victoria que Jesús conquistó en la cruz. Esa certeza es lo que te sostiene, lo que te da paz y lo que te recuerda que no estás solo en esta batalla. Por eso, la próxima vez que enfrentes un conflicto, recuerda, no es contra sangre ni carne. Tu lucha va más allá de lo visible y solo con Dios podrás permanecer firme. Número 3. Listos para resistir en la prueba. Todos, en algún momento, vamos a enfrentar lo que la Biblia llama el día malo. No se trata de preguntarnos si llegará, sino de estar conscientes de que tarde o temprano tocará nuestra puerta. Ese día puede manifestarse en forma de una tentación intensa que nos sacude, en una prueba inesperada que rompe nuestra rutina o en un desafío que parece demasiado grande para nuestras fuerzas. Nadie escoge el día malo, pero sí tenemos la decisión de cómo enfrentarlo. Y ahí es donde entra la preparación espiritual. Lo que hagamos antes de la batalla determina cómo saldremos de ella. El apóstol Pablo lo deja claro en Efesios 6:13, donde nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y, al final de todo, permanecer firmes. Esa palabra, toda, es clave. No podemos seleccionar solo una parte y pensar que es suficiente. Así como un soldado no saldría a la guerra sin casco o sin escudo, nosotros no podemos pretender resistir al enemigo con una fe a medias o con una vida espiritual descuidada. Cada pieza de la armadura cumple un propósito específico y juntas forman una cobertura completa. Una sola brecha, un descuido pequeño, puede convertirse en la puerta abierta para un ataque letal. Y es aquí donde entendemos que resistir no es sinónimo de debilidad. A veces pensamos que la victoria se mide en no ser atacados, pero la realidad es otra. La victoria está en resistir y seguir de pie, aunque los golpes lleguen. Resistir es permanecer anclados en la fe, aferrados a la palabra, confiando en que Dios es más fuerte que cualquier tormenta. No es correr de la batalla, sino quedarnos firmes bajo el refugio del Señor. De hecho, resistir es en sí mismo una declaración de victoria. Significa que el enemigo no logró derribarnos ni quitarnos la fe. El día malo es inevitable, pero no es eterno. Y ese detalle es fundamental. La prueba tiene un límite, pero la fidelidad de Dios es permanente. Por eso Pablo añade que, después de haber hecho todo, debemos estar firmes.
Ese es el fruto de atravesar la tormenta con la armadura puesta. No terminamos derrotados, sino fortalecidos. El día malo pasa, pero la obra de Dios en nosotros permanece. Lo que parecía una caída termina siendo un testimonio. Lo que parecía un final se convierte en un capítulo de victoria que muestra que no fue nuestra fuerza la que nos sostuvo, sino la mano de Cristo. Piensa en esto. La meta no es evitar las pruebas, porque no tenemos control sobre ellas. La meta es permanecer en pie después de la prueba. Esa es la diferencia entre quien se prepara y quien se confía. El que se reviste de la armadura de Dios cada día no solo resiste, sino que también demuestra que la fe puede atravesar el fuego sin consumirse. Y eso, a su vez, se convierte en un testimonio vivo para otros. Cuando las personas ven que, a pesar de todo lo que has pasado, sigues adorando, sigues confiando y sigues creyendo, entonces pueden reconocer que Cristo es real en tu vida. Quizás ahora mismo estés en medio de ese día malo. Quizás la tormenta ya golpeó tu casa, tu mente o tu corazón. Pero déjame recordarte algo. Resistir es posible, no porque tengas fuerzas ilimitadas, sino porque tienes a un Dios que pelea contigo. El día malo no define tu historia, solo es un capítulo que Dios usará para fortalecer tu fe. Si permaneces firme, al final no solo saldrás en pie, sino también con un testimonio que glorifique al Señor. Así que no lo olvides. La victoria no es no tener batallas, la victoria es resistir con la armadura completa y cuando todo termine, seguir de pie. Esa es la promesa y esa es la esperanza que nos mantiene en medio de cualquier día malo. Número 4. Ceñidos con la verdad, protegidos con la justicia. Cuando Pablo describe la armadura de Dios, comienza con el cinturón de la verdad. Y no es casualidad. En la vida de un soldado romano, el cinturón no era un adorno, sino la pieza que sostenía todo lo demás, la espada, la túnica, la coraza. Sin él, el resto de la armadura se volvía inestable. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si no tenemos verdad, todo lo demás se derrumba. La mentira, aunque parezca pequeña, abre grietas que tarde o temprano terminan exponiéndonos al enemigo. La verdad, en cambio, nos sostiene, nos centra y nos mantiene firmes. Jesús dijo en Juan 8:32 que la verdad os hará libres. Y esa es la gran diferencia entre vivir atados a apariencias y caminar en la luz de Dios. La mentira trae esclavitud, nos enreda en la culpa y nos mantiene confundidos. Pero la verdad, incluso cuando es incómoda, libera. Nos libra del autoengaño, de la manipulación, del pecado disfrazado. Vivir en la verdad es reconocer que lo que Dios dice de nosotros es más fuerte que lo que el mundo opina. Nos permite discernir la voluntad de Dios con claridad, porque no estamos filtrando la vida a través de máscaras, sino de la luz de su palabra. El segundo elemento que menciona Efesios 6:14 es la coraza de justicia. Piensa en lo que protege una coraza, el corazón, los pulmones, lo más vital. De la misma manera, la justicia de Cristo cubre lo más profundo de nuestro ser. No hablamos de una justicia propia, porque ninguno de nosotros puede ganarla con sus méritos, sino de esa justicia que nos fue dada por gracia a través de la cruz. Esa justicia nos protege de las acusaciones del enemigo, que siempre busca recordarnos nuestro pasado, nuestras fallas, nuestros pecados. Cuando intentamos cubrirnos con nuestra propia justicia, quedamos expuestos, porque nunca será suficiente. Pero cuando nos vestimos con la justicia de Cristo, podemos permanecer seguros, aun cuando el enemigo nos quiera condenar. Ahora bien, la justicia no es solo algo que recibimos, también es algo que reflejamos. No se trata únicamente de estar justificados delante de Dios, sino de vivir con integridad cada día. Una fe auténtica se demuestra en la manera en que actuamos, en cómo tratamos a los demás, en nuestra honestidad en el trabajo,
en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esa justicia vivida protege nuestro corazón contra la corrupción del pecado. La falta de integridad deja grietas que pueden convertirse en puertas abiertas al enemigo, pero la justicia como estilo de vida nos blinda de esas trampas. Déjame preguntarte algo. ¿Tu vida está sostenida por la verdad o por apariencias? Porque la verdad no se limita a decir siempre lo correcto, sino a vivir de manera transparente y auténtica delante de Dios y de las personas. ¿Y tu corazón? ¿Está cubierto por la justicia de Cristo o aún intentas defenderte con tus propios méritos? La diferencia es enorme. Uno termina agotado tratando de demostrar que es bueno, mientras que el otro descansa en la gracia y se fortalece para vivir de manera justa y coherente. El cinturón de la verdad y la coraza de justicia son inseparables. Uno sostiene y da libertad, el otro protege lo más vital. Sin verdad nos volvemos inestables. Sin justicia quedamos vulnerables. Pero cuando ambas se combinan, podemos caminar firmes, seguros, libres de la esclavitud del pecado y de la acusación. Y lo más hermoso es que no es un esfuerzo humano aislado. Dios mismo nos da su verdad y nos reviste con la justicia de su Hijo. Nuestro papel es elegir cada día, ceñirnos y vestirnos con lo que Él ya proveyó. Al final, el cinturón y la coraza nos recuerdan que la vida cristiana no es una fachada. Es una realidad profunda que se refleja en la práctica. No se trata solo de decir que creemos, sino de mostrarlo en la manera en que vivimos. La verdad nos mantiene firmes, la justicia nos mantiene protegidos, y ambas nos recuerdan que en Cristo tenemos todo lo necesario para enfrentar cualquier batalla. Número 5. Avanzar con seguridad en medio del caos. Cuando Pablo menciona el calzado del Evangelio, está usando una imagen muy concreta y poderosa. Un soldado romano jamás podía entrar en batalla sin el calzado adecuado, porque esos zapatos especiales le daban estabilidad en terrenos irregulares y resistencia en marchas largas. Sin ellos, cualquier tropiezo lo dejaba expuesto al ataque del enemigo. De la misma forma, tú y yo necesitamos un fundamento firme que nos permita caminar seguros en medio de un mundo lleno de caos y confusión. Ese fundamento es el Evangelio de la paz, y es lo que sostiene cada paso que damos en la fe. El Evangelio no solo nos habla de salvación, también nos da dirección y seguridad para enfrentar el día a día. Efesios 6:15 lo describe como el apresto del Evangelio de la paz, una preparación que se convierte en estabilidad interior. La paz con Dios es la primera dimensión. Sin reconciliación con Él, vivimos inseguros y llenos de temor. Pero cuando reconocemos a Cristo como Señor, dejamos de estar en guerra con nuestro Creador y encontramos descanso verdadero. Esa paz interior se convierte en ancla para nuestra mente y corazón, aun cuando alrededor todo parece derrumbarse. La segunda dimensión es la paz con los demás. El Evangelio no solo transforma nuestra relación con Dios, también sana y restaura nuestras relaciones humanas. La reconciliación que recibimos se convierte en un testimonio vivo cuando decidimos ser pacificadores en medio de los conflictos. Esto no significa que no habrá diferencias o problemas, sino que aprendemos a manejarlos desde la perspectiva de Cristo, con amor, paciencia y disposición a perdonar. En un mundo donde las personas suelen responder con odio o indiferencia, caminar en paz es un acto revolucionario que muestra la luz de Dios. Lo maravilloso de la paz de Cristo es que no depende de las circunstancias. Jesús mismo dijo que su paz no es como la que da el mundo. La paz del mundo es frágil, depende de que todo esté bien. La de Cristo permanece aún en medio de tormentas. Es esa paz la que te permite avanzar cuando todo alrededor parece estar en caos. Piénsalo.
Sin paz interior, cualquier problema te paraliza, cualquier crítica te derrumba, cualquier fracaso te hace retroceder. Pero con la paz de Cristo puedes seguir caminando sin miedo, con la certeza de que tu seguridad no está en lo que ves, sino en lo que Él ya ha prometido. Caminar con el Evangelio de la paz también significa ser portadores de esa paz. No es algo que guardamos solo para nosotros, sino que lo compartimos con los demás. Cuando un cristiano entra en un lugar, debería traer un ambiente distinto, un aire de reconciliación y esperanza. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando nos llamó bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se trata de evitar el conflicto a toda costa, sino de ser instrumentos que muestran el carácter de Cristo en medio de la tensión. Donde hay división, llevamos unidad. Donde hay desesperanza, sembramos esperanza. Donde hay miedo, proclamamos fe. El Evangelio de la paz también es una luz en la oscuridad. Vivimos en una sociedad marcada por la ansiedad, la incertidumbre y el temor al futuro. La gente busca paz en distracciones, placeres o logros, pero siempre termina vacía. Tú y yo tenemos el privilegio de caminar en otra dirección, mostrando que la verdadera paz se encuentra en una relación viva con Cristo. Cada paso firme que damos en medio de la adversidad se convierte en un testimonio para quienes nos rodean. No se trata de que no enfrentemos problemas, sino de que avanzamos con seguridad porque sabemos quién sostiene nuestro camino. Déjame preguntarte algo. ¿Qué tan firmes están tus pasos hoy? ¿Están sostenidos por la paz que Cristo te da o se tambalean por las presiones del mundo? La diferencia es enorme. El que camina con la paz de Dios puede atravesar cualquier terreno, por difícil que sea, porque sabe que no lo hace solo. Esa paz es la que te levanta cada mañana, la que te guarda de caer en la desesperación y la que te recuerda que aunque el caos esté presente, Cristo ya venció. Y si Él venció, tú puedes avanzar con confianza, sabiendo que tus pies están calzados con el Evangelio de la paz. Número 6. El escudo de la fe que detiene los dardos de fuego. El apóstol Pablo usa la figura del escudo porque sabía lo esencial que era para un soldado en plena batalla. En la armadura romana, el escudo no era un accesorio pequeño. Era grande, rectangular y lo suficientemente amplio como para cubrir casi todo el cuerpo. Con él, un soldado podía protegerse de flechas y lanzas, y cuando se unía con los demás, formaban un muro sólido imposible de atravesar. Asimismo, la fe cumple ese papel en la vida cristiana. No es un adorno, es una cobertura amplia que nos resguarda de los ataques más feroces del enemigo. Y cuando nuestra fe se une a la de otros creyentes, se convierte en una muralla de fortaleza. Pablo dice en Efesios 6:16 que debemos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Estos dardos representan las tentaciones que buscan seducirnos, las dudas que nos paralizan, las acusaciones que intentan hundirnos en la culpa y los miedos que nos roban la paz. El enemigo no lanza un solo dardo, sino ráfagas constantes que buscan desgastarnos. A veces vienen en forma de pensamientos que cuestionan tu valor, otras veces en circunstancias que parecen demostrar que Dios no está contigo. Cada dardo lleva fuego porque busca no solo herir, sino encender un incendio en tu corazón, un fuego de desesperación y confusión. La fe, sin embargo, no es un simple sentimiento de optimismo. La fe es creerle a Dios por encima de lo que vemos, es aferrarnos a sus promesas cuando todo lo contrario parece estar ocurriendo. Esa confianza activa en su palabra es lo que apaga los dardos de fuego. Cuando viene la duda, la fe recuerda, Dios es fiel. Cuando llega el miedo, la fe proclama, Él está conmigo. Cuando la acusación intenta derribarte, la fe se levanta con la verdad de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
La fe no permite que los ataques se queden encendidos en tu corazón, los apaga uno por uno. Es importante entender que la fe no es pasiva. No consiste en quedarnos quietos esperando que todo cambie. La fe se levanta, se sostiene y se ejerce en la práctica diaria. Creer no significa que ignores la realidad, sino que confías en que Dios tiene la última palabra sobre esa realidad. Por eso, levantar el escudo de la fe es una acción. Es declarar con tus palabras lo que Dios dice, es actuar en obediencia aunque no entiendas todo, es mantenerte firme cuando otros se rinden. Cada vez que eliges confiar en lugar de rendirte, estás levantando tu escudo. También hay un aspecto poderoso en la fe en comunidad. Un soldado solo podía cubrirse a sí mismo, pero cuando unía su escudo con el de sus compañeros, formaban una barrera invencible. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Mi fe me protege, pero cuando la uno con la tuya, ambos somos más fuertes. La oración en comunidad, el apoyo mutuo, los testimonios compartidos, todo eso fortalece el muro de resistencia contra el enemigo. Por eso la Biblia nos anima a no dejar de congregarnos, porque necesitamos de los escudos de otros para resistir juntos. La fe compartida genera una fuerza que ninguna artimaña del maligno puede derribar. Quizás hoy sientes que los dardos han sido demasiados, dudas que no te dejan dormir, temores que te paralizan, pensamientos que te hacen sentir derrotado antes de empezar. Déjame recordarte que no tienes que enfrentarlos desprotegido. Levanta el escudo de la fe. Recuérdate las promesas de Dios. No estás solo en la batalla. El Señor está a tu lado y tus hermanos en la fe también son parte de esa muralla espiritual que te sostiene. El enemigo lanza sus ataques, sí, pero no tiene la victoria asegurada, porque tu fe en Cristo es el escudo que todo lo apaga. Al final, la gran verdad es esta: el escudo no se apoya en tu fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Tú decides tomarlo, levantarlo y usarlo. Cada vez que lo haces, apagas los dardos que buscan consumirte, y cuando termines la batalla, podrás mirar atrás y decir: no caí porque Dios me sostuvo, no fui consumido porque su fidelidad me cubrió. Esa es la fuerza del escudo de la fe. Te mantiene de pie cuando todo lo demás quiere derribarte. Número 7. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación es la pieza que protege la cabeza del soldado, y en la vida espiritual nos recuerda que la mente es uno de los principales campos de batalla. Ahí es donde el enemigo lanza constantemente pensamientos de duda, culpa o condenación. ¿Cuántas veces intentó hacerte creer que no eres digno, que Dios ya no te ama o que no podrás vencer? Justo en esos momentos es cuando la salvación funciona como un casco firme que cubre tu identidad. No importa lo que los pensamientos digan, la verdad es que en Cristo ya eres hijo de Dios y la victoria está asegurada. Efesios 6:17 nos invita a tomar este yelmo no como un objeto simbólico, sino como una realidad diaria. La salvación no es solo un recuerdo de lo que ocurrió el día que aceptaste a Cristo, es una verdad que te sostiene todos los días de tu vida. Te libra de pensamientos de derrota y te guarda de las trampas del enemigo que buscan hacerte sentir condenado. Cuando el acusador quiere recordarte tu pasado, el yelmo te recuerda la cruz. Cuando la desesperanza intenta oscurecer tu mente, la salvación ilumina con la certeza de que tienes un futuro eterno en la presencia de Dios. Tener seguridad en la salvación es vital, porque de ahí fluye la esperanza. Sin esa certeza, caminamos inseguros, dudando de cada paso y temiendo perder lo que Dios ya nos regaló. Pero cuando estás cubierto por el yelmo de la salvación, puedes enfrentar cualquier batalla con confianza. No significa que no habrá luchas, pero sí que, al final de todas ellas, la promesa de vida eterna y la victoria en Cristo siguen intactas. Esa seguridad te mantiene en pie, incluso en los días más oscuros. Ahora, junto al yelmo,
Pablo menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva dentro de toda la armadura, y eso nos enseña algo clave. No solo estamos llamados a resistir, también a avanzar. La palabra no es un adorno para llevar bajo el brazo, es un arma viva, eficaz y cortante. Pero no basta con tenerla, hay que conocerla y usarla. Un soldado con una espada que nunca saca de su funda no puede ganar ninguna batalla. De la misma manera, un cristiano que no medita en la palabra ni la aplica en su vida diaria pierde poder en el momento de la lucha. Jesús mismo nos mostró cómo se usa la espada. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo, no respondió con argumentos humanos ni con emociones. Respondió con escritura. Cada tentación fue derrotada porque declaró, escrito está. Ese ejemplo nos revela que la palabra es poder en acción, no solo letras en un libro. Cuando la proclamamos con fe, corta las mentiras del enemigo y nos recuerda la verdad de Dios. Y si el Hijo de Dios mismo usó la Escritura como arma, ¿cuánto más nosotros la necesitamos para resistir y vencer? La espada del Espíritu también nos da la capacidad de avanzar con autoridad. No es un arma de violencia física, sino espiritual. Con ella derribamos pensamientos de mentira, cortamos cadenas de opresión y declaramos vida donde hay muerte. Pero para usarla necesitamos conocerla. Por eso es vital leer, memorizar y meditar en la Biblia. Entre más familiar seas con la palabra, más firme podrás estar cuando llegue la batalla. Y no se trata de usarla como un amuleto, sino de aplicarla con fe, creyendo que cada promesa es real y que cada declaración de Dios tiene poder. Al final, el yelmo y la espada nos muestran un equilibrio perfecto, protección y ofensiva. La salvación nos guarda de la condenación y nos da seguridad en medio de la lucha, mientras que la palabra nos capacita para resistir y también para avanzar. Una mente cubierta y un corazón lleno de la palabra hacen de ti un creyente firme, preparado y victorioso. Y cuando aprendes a caminar con ambas piezas, ya no vives solo a la defensiva, sino que empiezas a conquistar terreno espiritual, confiando en que la victoria que Cristo ganó en la cruz también es tuya hoy. Número 8. La oración constante que sostiene la batalla. La armadura de Dios es poderosa, pero sin la oración se queda como un conjunto de piezas sin vida. La oración es el motor que la activa, la respiración espiritual que mantiene en pie al creyente en medio de la batalla. Así como el cuerpo no puede vivir sin oxígeno, la vida espiritual no puede sostenerse sin oración. No es un extra opcional ni un recurso al que acudimos solo en emergencias, es la esencia misma de nuestra conexión con Dios, la fuente de la fuerza que necesitamos para resistir. Por eso Pablo enseña en Efesios 6:18 que debemos orar en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica. Cuando hablamos de orar en todo tiempo, no nos referimos a estar de rodillas las 24 horas, sino a vivir con una actitud constante de comunión con Dios. Orar en todo momento significa incluirlo en las decisiones que tomamos, en las conversaciones del día, en los silencios de nuestro corazón. Es levantar una oración breve mientras trabajas, mientras caminas, incluso en medio de una reunión difícil. Esa conciencia continua de que Dios está presente transforma la manera en que enfrentamos los retos. La oración se convierte en un estilo de vida, no en una obligación puntual. También es importante entender que la oración en el Espíritu no es repetir frases vacías o mecánicas. No se trata de cumplir con una fórmula, sino de abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo guíe cada palabra. Muchas veces no sabemos ni qué decir, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no podemos explicar. Esa es la maravilla de la oración en el Espíritu. No depende de nuestra elocuencia, sino de la conexión viva con Dios.
Nos recuerda que la oración no es un monólogo, sino un diálogo donde escuchamos y dejamos que Él dirija. La perseverancia en la oración es otro aspecto fundamental. A veces oramos una vez y queremos ver resultados inmediatos, pero la Biblia nos anima a orar sin cesar, a no desmayar aunque la respuesta tarde en llegar. Cada oración que elevas es una semilla sembrada, y aunque no veas aún el fruto, Dios está obrando en lo invisible. La perseverancia forja carácter, fortalece la fe y mantiene la mirada fija en la fidelidad de Dios. Es en esa constancia donde descubrimos que la oración no solo cambia circunstancias, también nos cambia a nosotros. La oración, además, no debe limitarse a nuestras propias necesidades. Pablo dice que debemos interceder por todos los santos. Esto significa que nuestra oración tiene un alcance comunitario porque somos un solo cuerpo en Cristo. Cuando intercedemos por otros, nos unimos en la batalla espiritual, levantamos los escudos de la fe unos junto a otros y creamos un muro de resistencia contra el enemigo. La intercesión rompe el egoísmo y nos conecta con el dolor, la necesidad y la esperanza de los demás. Y en esa unidad encontramos fortaleza que no tendríamos solos. Piensa en esto. Cada pieza de la armadura cumple su función, pero la oración es la que les da poder. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu cobran vida cuando están acompañados de oración. Sin ella se convierten en conceptos, con ella se convierten en armas vivas en nuestras manos. La oración es lo que mantiene encendido el fuego de la fe, lo que sostiene el corazón en medio de la prueba y lo que nos recuerda que no peleamos en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Déjame decirte algo. Orar no siempre es fácil, y lo sabemos. A veces sentimos cansancio, distracciones, o pensamos que Dios guarda silencio. Pero la clave está en no dejar de hacerlo, en recordar que cada palabra que sale de tu boca llega al cielo, aunque no veas el resultado inmediato. La oración es la línea directa con el Padre, es la llave que abre puertas imposibles y es la fuerza que activa toda la armadura espiritual que se te ha entregado. Así que la próxima vez que te sientas débil, no corras primero a tus estrategias humanas, corre en oración. Haz de la oración tu primer recurso, no tu último intento. Ora en el Espíritu, persevera en ella y recuerda interceder también por otros. Porque en la batalla espiritual, la oración es lo que nos mantiene unidos, firmes y victoriosos en Cristo. Número 9. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El profeta Isaías transmite una verdad que atraviesa generaciones. El enemigo puede forjar armas, pero ninguna prosperará contra los hijos de Dios. Esa declaración no significa que no existan intentos de ataque, porque la palabra misma reconoce que las armas son forjadas. Habrá planes, habrá estrategias y habrá momentos en los que sentirás que la presión es más fuerte de lo que puedes soportar. Sin embargo, la promesa es clara. Aunque esas armas se formen, aunque sean lanzadas contra ti, no tendrán éxito. Dios mismo garantiza que los ataques del enemigo quedarán sin fruto y sin poder frente a su fidelidad. El hecho de que el texto diga en Isaías 54:17 que las armas existen es un recordatorio de que la vida cristiana no está exenta de pruebas. La fe no elimina las dificultades, pero sí nos da la seguridad de que ninguna de ellas logrará destruirnos. Los ataques pueden doler, las palabras pueden herir, las circunstancias pueden sacudirte, pero no definirán tu destino. Dios tiene la última palabra y su promesa es que ninguna estrategia que se levante contra ti podrá prevalecer. Eso cambia completamente la manera en que enfrentamos las luchas, porque en lugar de caminar con miedo, podemos caminar con confianza en su protección. El enemigo no se cansa de maquinar.
Él busca la forma de robar tu paz, de sembrar miedo y de hacerte sentir derrotado antes de tiempo. Pero aquí está lo glorioso. Aunque planee, aunque diseñe trampas cuidadosamente, aunque use personas o circunstancias para atacarte, Dios es más grande que cualquier arma levantada en tu contra. Él mismo desbarata los planes del adversario y demuestra que su poder es suficiente. La victoria no depende de tu habilidad ni de tu estrategia, sino de la fidelidad de aquel que pelea tus batallas. Otro aspecto clave de esta promesa es la mención de las lenguas acusadoras. ¿Cuántas veces las palabras han sido más hirientes que los golpes? Las críticas, las calumnias, los juicios injustos pueden sentirse como flechas que atraviesan el corazón, pero la palabra asegura que esas lenguas no tendrán la última palabra sobre ti. Dios es tu juez, y en Él encuentras vindicación. Lo que otros digan para condenarte no tendrá peso frente al veredicto del Señor. Su justicia es la que define quién eres, no las opiniones humanas. Esa es la razón por la que podemos permanecer firmes incluso cuando somos malinterpretados o señalados. La promesa de Isaías no solo nos protege del ataque externo, también nos da paz interior. Saber que ninguna arma prosperará genera descanso en medio de la tormenta. No tienes que vivir ansioso pensando en quién estará tramando algo en tu contra. No necesitas desgastarte tratando de defenderte de cada palabra o de cada ataque. Dios mismo promete ser tu defensor y vindicador. Él se encarga de lo que no ves, de lo que se planea en lo oculto y de lo que no puedes controlar. Y mientras tanto, tú puedes concentrarte en mantener tu fe, tu confianza y tu obediencia firmes en Él. Hay un detalle que cambia todo. La victoria no es futura, es una promesa presente. No dice que quizás las armas no prosperarán, sino que es una certeza. Aunque veas que se levantan en tu contra, aunque parezca que van ganando, al final no prevalecerán. Esa palabra es tu refugio en medio del dolor y tu escudo cuando las circunstancias parecen adversas. Cada vez que la duda intenta meterse en tu mente, recuerda esta verdad. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque Dios está de mi lado. Esa declaración no solo fortalece tu espíritu, también confunde al enemigo que esperaba verte derrotado. Este pasaje también nos invita a confiar en la soberanía de Dios. A veces no entendemos por qué ciertos ataques llegan, por qué algunas palabras hieren tanto o por qué debemos atravesar determinadas pruebas. Pero al mirar esta promesa comprendemos que nada escapa de su control. Incluso cuando parece que la batalla es injusta, el Señor sigue siendo el que determina el resultado final. Él convierte lo que parecía un golpe de derrota en un testimonio de victoria. Cada ataque que no prospera se convierte en evidencia de su fidelidad y en motivo para dar gloria a su nombre. Déjame preguntarte, ¿qué arma sientes que se ha levantado contra ti en este tiempo? ¿Es una crítica que no puedes quitar de tu mente? ¿Es un ataque directo a tu fe, a tu familia, a tu identidad en Cristo? Recuerda que puede estar forjada, puede estar lanzada, pero no prosperará. No porque tú seas intocable, sino porque Dios mismo es tu protector. No porque tú tengas todo bajo control, sino porque su fidelidad nunca falla. La paz que trae esta promesa es inmensa. Puedes vivir sin miedo a lo que digan, sin temor a lo que hagan, porque sabes que tu vida está en manos del Todopoderoso. El enemigo puede intentarlo una y otra vez, pero cada vez se encontrará con el muro de la presencia de Dios que te rodea. Y al final, lo que quedará como testimonio no será el ataque, sino la victoria que el Señor aseguró para ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es tu herencia como hijo de Dios. Y esa es la confianza que te permite caminar seguro en cualquier batalla. Número 10. Armas poderosas en Dios para derribar fortalezas.
La vida cristiana no se libra en campos de batalla visibles, sino en escenarios espirituales donde los ojos humanos no alcanzan. Por eso Pablo recuerda en 2 de Corintios 10, versículo 4, que las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Este detalle cambia todo, porque nos enseña que nuestras luchas más profundas no se ganan con lógica, con argumentos humanos o con estrategias intelectuales. Se ganan con armas que vienen directamente de Dios, respaldadas por su poder. Eso significa que tu victoria no depende de lo que sabes o de lo que puedes hacer, sino de cuánto confías y usas las herramientas espirituales que el Señor te entregó. Las fortalezas que menciona la palabra no son castillos físicos, son estructuras en la mente y en el corazón. Son pensamientos repetidos que se convierten en muros de esclavitud. Hábitos pecaminosos que parecen imposibles de dejar, pensamientos negativos que dominan la mente, temores que paralizan o ideologías contrarias a la verdad de Dios que buscan influir en la sociedad y en las personas. ¿Te das cuenta de cómo opera el enemigo? Él levanta fortalezas invisibles para que creas que no puedes cambiar, que nunca vencerás esa adicción, que siempre vivirás bajo ansiedad, o que la mentira del mundo es más fuerte que la palabra de Dios. Pero la promesa es que esas fortalezas no son eternas. Con las armas espirituales pueden ser destruidas. Dios nos equipa con armas que, aunque no se ven, son de un poder incalculable. La primera es su palabra. No es un simple libro, es la espada del Espíritu, viva y eficaz, capaz de cortar mentiras y revelar la verdad en medio del engaño. La segunda es la oración, que abre puertas en lo invisible y trae respuestas del cielo. Luego está la fe, ese escudo que apaga los dardos de fuego del maligno y que nos mantiene de pie cuando todo lo demás se tambalea. Y por supuesto, el Espíritu Santo, quien nos fortalece, intercede por nosotros y nos guía en cada batalla. No se trata de un arsenal humano, sino divino, y es justamente por eso que son invencibles, porque no dependen de nosotros, sino del poder de Dios. Cuando miras estas armas y las comparas con las carnales, la diferencia es abismal. Las armas humanas buscan imponer, controlar o manipular. Las espirituales transforman desde adentro hacia afuera. Derriban lo que parecía impenetrable porque atacan la raíz, no solo los síntomas. ¿Cómo se destruye un hábito pecaminoso? No con fuerza de voluntad únicamente, sino con el poder del Espíritu Santo obrando en ti. ¿Cómo se vencen pensamientos negativos? No con frases motivacionales pasajeras, sino renovando tu mente con la palabra de Dios. ¿Cómo se enfrenta la ansiedad o el temor? No ignorándolos, sino confiando en que Dios tiene cuidado de ti y depositando cada carga en oración. Ahí es donde se ven los frutos de usar las armas correctas. Lo que a los ojos humanos parece imposible, en lo espiritual es completamente alcanzable. Esa es la esencia de esta promesa. Lo que tú no puedes, Dios sí puede. Cuando una fortaleza parece demasiado alta, recuerda que no luchas en tus fuerzas, no tienes que derribarla con tus manos, porque el poder de Dios es el que la destruye. Y lo increíble es que la transformación comienza adentro, primero en tu mente y en tu corazón. Cuando la palabra renueva tu manera de pensar, todo lo demás empieza a alinearse. Cuando la fe crece en tu interior, los miedos externos pierden fuerza. Cuando oras con perseverancia, tu espíritu se fortalece y ya no ves la batalla con los mismos ojos. Piensa por un momento en esas fortalezas que se han levantado en tu vida. Tal vez un hábito del que dices, no puedo dejarlo. O una herida tan profunda que te repite, jamás sanarás. Quizás pensamientos que constantemente te dicen, no eres suficiente. Esas son las fortalezas que el enemigo intenta mantener firmes. Pero hoy, la palabra de Dios afirma que esas murallas no son eternas. Pueden caer,
Y caen no porque tú seas fuerte, sino porque las armas que Dios te dio son poderosas para destruirlas desde la raíz. La victoria, entonces, no es una posibilidad remota, es una realidad asegurada para quien se aferra a estas armas espirituales. El enemigo puede levantar murallas, pero no hay muro que se mantenga de pie frente al poder del Espíritu de Dios. Tu tarea es usar lo que el Señor te dio, no quedarte pasivo ni conformarte con vivir bajo la sombra de esas fortalezas. Tienes la palabra, la oración, la fe y al Espíritu Santo a tu favor. Cuando decides ejercitarlas, los muros empiezan a caer y tu vida comienza a reflejar la libertad que Cristo ya ganó para ti. Déjame recordarte algo. No peleas solo. Cada vez que levantas una oración, que proclamas una promesa bíblica, que eliges confiar en lugar de rendirte, estás usando armas poderosas en Dios. Y cada vez que lo haces, una fortaleza se debilita, un muro se agrieta y una mentira pierde poder. Por eso puedes declarar con confianza que no importa cuán fuerte se vea la batalla, tus armas no son carnales, son espirituales, y en ellas tienes la victoria asegurada. Porque cuando Dios pelea contigo, nada ni nadie puede resistir su poder. Número 11. Bajo sus alas encontrarás seguridad. El Salmo 91 nos regala una de las imágenes más tiernas y poderosas de la protección de Dios. La figura de un ave que cubre a sus crías bajo sus alas. Esa figura no es casualidad, porque refleja cercanía, cuidado y refugio. Cuando un polluelo está bajo las alas de su madre, no tiene que preocuparse por nada. La madre lo cubre, lo resguarda del frío, lo protege del depredador y le transmite seguridad. Así es Dios contigo. No es un refugio distante o frío, sino un refugio cercano, cálido y personal. En un mundo donde tantas cosas parecen inseguras, la promesa de estar bajo sus alas nos recuerda que la verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en su presencia. Esa protección no significa que no habrá peligros alrededor, sino que en medio de ellos no estarás solo. La diferencia no está en la ausencia de tormenta, sino en la certeza de su cobertura. Cuando el salmista afirma en Salmos 91:4 que debajo de sus alas estaremos seguros, está reconociendo que habrá momentos de amenaza, pero también asegurando que nada puede pasar por encima del cuidado de Dios. Esto nos invita a vivir con paz en medio de la tormenta, porque la seguridad no se mide por lo que sucede fuera, sino por la presencia de aquel que está contigo. La tormenta puede rugir, los vientos soplar fuerte, pero debajo de sus alas hay calma. La verdad de Dios es presentada como escudo y adarga. Un escudo es una protección amplia, capaz de cubrir gran parte del cuerpo, mientras que la adarga era más pequeña, usada en combates cercanos. En otras palabras, la verdad de Dios ofrece una cobertura completa para los ataques lejanos que buscan alcanzarte y para las confrontaciones directas que golpean tu vida de manera personal. Esa verdad está contenida en su palabra y es la que nos defiende de la mentira, del engaño y de las dudas que el enemigo intenta sembrar. Cuando recuerdas lo que Dios dice, cuando traes a la mente sus promesas, es como levantar un escudo que detiene cada flecha de mentira. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces los pensamientos negativos intentan arrastrarte? ¿Cuántas veces la inseguridad quiere paralizarte? Ahí es donde la verdad de Dios se convierte en tu defensa. No se trata de repetir frases vacías, sino de creer y afirmar con fe lo que Él ya dijo. Si la mentira dice, eres débil, la verdad de Dios responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la acusación dice, no tienes valor, la verdad afirma, eres mi hijo amado. Esa verdad, levantada como escudo, no solo te protege, sino que también te da la fuerza para avanzar con confianza. El refugio bajo las alas de Dios no es algo ocasional o pasajero, es un lugar permanente. No es que Dios te cubra solo en momentos críticos y luego te deje a la intemperie. Su protección es constante,
porque su amor es inmutable. Vivir bajo sus alas significa vivir en una confianza diaria, en una entrega total que reconoce que sin Él no hay seguridad real. Es entender que, aunque todo a tu alrededor se sacuda, tú estás en un lugar seguro. El enemigo puede intentar intimidarte, pero no puede tocarte cuando te mantienes bajo la cobertura del Altísimo. La ternura de esta promesa también revela el corazón de Dios. No es solo un guerrero que pelea por ti, también es un padre que te cuida con ternura. Esa combinación de poder y amor es lo que nos permite descansar. Él es fuerte para defenderte, pero también cercano para consolarte. Bajo sus alas no solo encuentras protección, también encuentras paz, descanso y consuelo. Es como si Dios mismo te dijera: quédate aquí, no tengas miedo, yo me encargo de todo. Y ese es el refugio que tantas veces necesitamos cuando la vida parece desbordarnos. Cuando entiendes esta promesa, cambia tu manera de enfrentar la vida. Ya no caminas con la ansiedad de quien depende de sí mismo, sino con la confianza de quien sabe que está protegido. Ya no temes lo que pueda levantarse en tu contra, porque sabes que estás cubierto. Y eso no es teoría, es una experiencia real que puedes vivir cada día. La clave está en elegir permanecer bajo sus alas, en confiar en que su presencia es suficiente. Así que cuando todo a tu alrededor parezca inseguro, recuerda esta verdad: debajo de sus alas siempre hay paz. Ese es el refugio seguro que nadie puede arrebatarte. Puedes caminar con valentía porque sabes que la verdad de Dios es tu escudo y que su amor es tu cobertura permanente. Y en ese lugar, bajo sus alas, encontrarás la seguridad que ninguna circunstancia de este mundo podrá darte. Hoy hemos recordado que la verdadera protección no está en lo que podemos controlar, sino en las manos de aquel que nunca falla. Bajo sus alas encontramos refugio, consuelo y fuerza para seguir adelante sin miedo. El enemigo puede intentar sembrar dudas o levantar tormentas, pero la verdad de Dios es nuestro escudo y su amor nos cubre siempre. No olvides que su presencia es tu mayor seguridad y que cada día puedes vivir confiando en que Él pelea por ti. Este mensaje no termina aquí. Llévalo contigo, aplícalo en tu vida y deja que transforme tu manera de enfrentar las pruebas. Te animo a escribir en los comentarios una declaración de fe como "Mi seguridad está en Dios", para seguir fortaleciendo nuestra comunidad. Y no te vayas sin suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con otros. Que cada palabra de hoy te recuerde que estás seguro bajo el cuidado de tu Padre Celestial.